Muy buenas con todos. En el siguiente video realizaremos de igual manera ejercicios de SPSS y Power BI con una base de datos establecida en Access. Entonces, para el ejercicio de esta ocasión tendremos que determinar el número de migrantes por nivel de educación, por sexo y que tienen más de un hijo. Entonces, dentro de nuestras bases de datos y de nuestras diferentes aplicaciones, realizaremos diferentes métodos para poder encontrar lo que nos pide, que es filtrar la información a que tengan más de un hijo. Entonces, en SPSS, lo que utilizaremos es el seleccionador de casos. Y dentro de este pondremos si se satisface la condición, sí, y obtendremos nuestra variable o nuestro campo que nos indica el número de hijos. Entonces buscando, finalmente aquí está, que mi num de hijos sea mayor que 1, debido a que la información es que tengan más de un hijo. Continuamos y aceptamos. Finalmente nos sale execute y como podemos ver, aquí están seleccionados solo los casos en que el migrante tiene más de un hijo. Finalmente, como siempre, analizaremos bajo CuboSolab por lo que nos pide para sacar el número de migrantes. En este caso es por nivel de educación. Como siempre, igual la variable de resumen, mignombres, nivel de educación, buscaremos la variable y por sexo. Listo. Vamos a estadísticos, quitamos suma, desviación estándar, media, porcentaje y tenemos un CuboLab que nos indique todos los migrantes que tienen más de un hijo. En este caso nos salió un total de 2405, por lo que según nuestro nivel de educación, digamos, en que haya tenido un nivel de educación de secundaria, o sea, de colegio, y que sean mujeres. Han tenido 170, han tenido más de un hijo. También podríamos generar un cuadro de resumen que nos indique, por ejemplo, el nombre por sexo y por el nivel de educación de todas estas personas. Quitamos la pestaña de limitar los casos porque decíamos todos y aceptamos. Se nos cargará una tabla en donde nos indique, digamos, de mujeres que no hayan tenido ningún nivel de educación, el total y quiénes son esas mujeres. Es decir, que hay un total de 57 mujeres sin nivel de educación que han migrado y que tienen más de un hijo. También, para poder resumir de mejor manera, generaríamos un gráfico de doble entrada y simplemente como en SPSS se filtra la base de datos, no tendríamos que arrastrar el filtro, sino simplemente agrupar en variables la tabla e inmediatamente nos generará un gráfico ya filtrado. Como podemos ver, aquí están todos los datos. Le damos a etiquetas de valor y tenemos, por ejemplo, que en estudios primarios hay 134 mujeres que han tenido más de un hijo. Y si vamos a los OLAPs, tenemos la misma información. Finalmente,
realizaremos el mismo ejercicio con la misma base de datos, pero en SPSS. Y como podemos ver, de igual manera tenemos los datos de todos los migrantes y el de sus hijos. En Power BI es mucho más sencillo porque simplemente, por ejemplo, usamos el gráfico, le damos valores seleccionados, por ejemplo, sexo, nombre en la leyenda, y en el eje el nivel de educación. Listo. Y para valor, como sabemos, podemos seleccionar cualquiera que presente una sumatoria. En este caso voy a usar mix nombres y le daré a recuento para que me puedan salir contabilizados todos y cada uno de los niveles con diferentes números de hijos. Listo. Ahora, por ejemplo, si damos a las etiquetas de datos, nos podemos dar cuenta que no está filtrado. Pero como dije, en Power BI es mucho más sencillo, simplemente seleccionamos filtros o segmentación de datos y, por ejemplo, lo que deseamos filtrar, que en este caso es que tengan más de un hijo, lo ubicaríamos aquí. Simplemente buscamos de igual manera el campo de mi número de hijos y seleccionamos que sea de 2 a 8. Como podemos ver, cada vez que filtramos la tabla cambia y por lo general podemos seleccionarlo así o de otras maneras, pero el punto es que con el filtro simplemente se hace mucho más rápido en Power BI. Entonces buscamos de igual manera para comprobar datos que esté, digamos, migrante número de hijos, de igual manera que en el ejercicio anterior. Entonces, que en el ejercicio en SPSS. Entonces tenemos en nivel de educación primario de femenino 134 en total, que es igual que el resultado que nos arrojamos en SPSS. Eso sería todo para esta ocasión. No hay mucho más detalle que explicar, simplemente en Power BI se utilizan filtros para poder obviamente filtrar la información, pero en SPSS lo mejor es filtrar dentro de la misma base de datos. Gracias.